Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa aquí en Informa Radio. Una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Posiblemente el mejor historiador del siglo XX y del siglo XXI en España. O uno de los mejores, o a mí por lo menos me lo parece. Cancelado, perseguido, prohibido. Y sigue ahí, al pie del cañón. Y tenemos el privilegio de contar en esta casa con él, con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy Hola, bienvenido. buenas. Muy bien, gracias. Por aquí, tirandillo, como se suele decir. Bueno, ¿qué tal ha ido la Feria del Libro? Pues en la Feria del Libro no lo sé muy bien, pero digamos, estuve solo un par de horas en la caseta de actas, el número 94, y bueno, la firma fue medianilla nada más. Fue peor que el año pasado, ¿no? Y luego no he podido estar en más, ¿no? Por una tendinitis que tengo y tal. Entonces, no sé cómo ha ido en general, pero digamos que a mí me interesaba sobre todo difundir 3 libros. Uno es De un tiempo y de un país, que tiene contenido autobiográfico, pero se refiere a una época en que el franquismo se iba descomponiendo y en que el marxismo-leninismo parecía estar triunfando en la Guerra Fría. Y es una época muy interesante y que conviene recordar por una razón, porque estas cosas reviven. O sea, no mueren del todo. Alguna gente cree que, eso ya, no se acabó. Pasa lo mismo que con el franquismo, que la derecha quiere darlo por una cosa muerta, olvidada. No, sigue siendo perfectamente actual. Y los otros 2 libros que me interesaban especialmente para esta feria, no sé cómo habrán ido, espero que bien, son Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, y la Segunda Guerra Mundial y Fin de la Era Europea. Sí. Una estaba en la caseta 94, sí. 94 de la editorial Encuentro, y la otra en la Espera de los Libros, que era la 284, pero vamos, se puede encontrar fácilmente, bien sea en Amazon o en librerías, encargándola o lo que sea, ¿no? Las 3, ¿no? Y me interesa porque los 2 libros, como indica el subtítulo, pues se complementan. El subtítulo es La Era Europea. Europa, digamos que nace en una Segunda Guerra y termina en otra Segunda Guerra. Nace con la Segunda Guerra Púnica, ya que si hubiera triunfado Cartago, la historia posterior habría sido muy distinta, y termina con la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante, el concepto de era europea, o sea, cuando Europa se convierte en hegemónica en la historia humana, es a partir de finales del siglo XV, con las expediciones y conquistas españolas, ¿no? Y con el desarrollo cultural, etcétera, ¿no? Hasta entonces, pues era una civilización más, entre otras, que estaba muy amenazada, había estado a punto de ser aplastada, ¿no? por las invasiones en la Alta Edad Media, pero que a partir de entonces se convierte en eso. Y luego con la Revolución Industrial se convierte en absolutamente apabullante su dominio sobre el resto del mundo, hasta que se acaba, como digo, en la Segunda Guerra Mundial. Este concepto de era europea me parece muy clarificador y muy importante. No se lo he leído a nadie, es un concepto que yo he desarrollado y creo que hay que desarrollar mucho más, porque permite enfocar mucho mejor este periodo de 4 siglos y medio, que acabó de una manera tan traumática, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería decir sobre la Feria del Libro. Ya digo que me interesaba difundir estos libros porque me parece que son muy originales, y quien los lea pues verá que efectivamente permiten un enfoque nuevo sobre las cuestiones que tratan. Y con esto pues podemos pasar a la iniciativa del señor Saunas de declarar año de Franco a este año, que viene muy bien.
Le está saliendo mal, o eso parece, ¿no? Está saliendo mal, pero la cosa es muy adecuada. Es un poco como cuando el PP plantea democracia o mafia. Oiga, ¿está usted planteando Vox o PP-PSOE separatistas? La mafia son los PP-PSOE y separatistas, y Vox hoy día es la alternativa. Es la democracia y la unidad nacional, pero la democracia. O sea que es la consigna es muy buena. Lo que pasa es que quiere apropiársela como si el PP fuera otra cosa, pero el PP está constantemente pactando y arreglándose con el PSOE y con los separatistas, y es un partido pro-separatista allí donde gobierna, ¿no? Cataluña, digo, bueno, por supuesto en Cataluña y Vascongadas, pero también en Galicia o Andalucía. Pero bueno, vamos a esta cuestión de lo que fue el franquismo. Yo escribí, no sé si escribí en el blog una serie de consideraciones simples, pero creo que muy reveladoras, sobre el franquismo, ¿no? Sobre lo que se dice del franquismo. Dice así: el franquismo no derrotó a una república democrática, sino a una alianza de partidos sovietizantes y separatistas que, por ser lo que eran, pues amenazaban la continuidad histórica de España. Respuesta: sí, pero era una dictadura. 2. El franquismo libró a España de los bombardeos, deportaciones y crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero era una dictadura. El franquismo derrotó a un aislamiento internacional que pretendía crear una gran hambruna en España. Sí, pero era una dictadura. El argumento se repite siempre, ¿no? El franquismo derrotó al maquis comunista, que el maquis lo que pretendía era reanudar la guerra civil. Por supuesto, sí, pero era una dictadura. Luego, el franquismo construyó millones de viviendas accesibles a los trabajadores, transformando a tantos de ellos de proletarios en propietarios. Esto lo acaba de reconocer la Carmena. Sí, pero era una dictadura. En el franquismo había menos delincuencia, menos población penal, menos suicidios que en casi todo el resto de Europa. Y el país pasó de ser uno de los de menor esperanza de vida al nacer en la República, a ser uno de los de mayor esperanza en todo el mundo, después de Suecia o Japón, y equiparable a algo superior a la de Francia, por ejemplo, ¿no? Bueno, da igual, era una dictadura. En la República, el índice de analfabetismo estaba en torno al 25%. En el franquismo bajó a un residual 5 al 8%. El alumnado femenino llegó a superar al masculino en la enseñanza media y en algunas facultades universitarias. Sí, pero era una dictadura. El franquismo nunca tuvo oposición democrática, sino comunista o terrorista. No había demócratas en la cárcel. Y fuera de ella, si lo sabía, alguno habría, ¿no?, pues apenas molestaban al franquismo. Ni al franquismo le preocupaban gran cosa. Bien, pero era una dictadura. El referéndum de diciembre de 1976 decidió por abrumadora mayoría pasar a la democracia desde el franquismo y no contra él, pese a lo que pretendían sus enemigos. Sí, pero era una dictadura. Y termina: oiga, ¿usted se entrena todos los días para alcanzar ese grado de estupidez? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo dice? Evidentemente, estamos siempre metidos en este tipo de idioteces. Claro, porque el pensamiento político ha descendido a tal nivel de simpleza que parece girar en torno a dictadura o democracia. No, mire usted, el franquismo pudo ser una dictadura, podemos llamarlo así, desde luego, pero eso le hacía completamente distinto del régimen de Corea del Norte, del régimen de Fidel Castro, del régimen de, en fin, cualquier régimen comunista, cualquiera de estas dictaduras completamente corrompidas que ha solido haber en Latinoamérica. Digo Latinoamérica cuando hablamos de cosas de este tipo, ¿no? Cuando hablamos de culturas de Hispanoamérica, etcétera. Fue otra cosa. No era nada. Llámele usted dictadura, pero no era lo mismo. Y cuando habla de democracia, usted pretende equiparar
pues a la democracia useña, a la democracia suiza, en fin, pues por ejemplo, con las democracias latinoamericanas, que son corruptas, de narco y de todo tipo de cosas, ¿no? O con la Segunda República Española, que era una democracia caótica y violenta, que terminó muy mal, que evolucionó hacia una tiranía, vamos, hacia un régimen terrorista, ¿no? Pues efectivamente cuando hablamos de dictadura y democracia hay mucho que decir sobre ello, ¿eh? Empezando por la democracia, pero no vamos a tratar eso ahora, pero es uno de los temas que hay que tratar porque la confusión sobre la democracia es enorme, ¿no? Claro. Entonces, claro, el hecho real es que el propio Franco señaló alguna vez, hay algunos que dicen que España tenía que evolucionar ya hacia una situación democrática. No lo dijo exactamente así, pero van a decir, esta gente no sabe lo que dice o lo sabe demasiado bien. O sea, España salió de una sociedad enferma y su curación no se hace en 2 días, necesita tiempo. O sea, él consideraba su régimen como una especie de cura necesaria para una sociedad que estaba enferma. Y una sociedad en la que se imponen, primero violenta, y tratan de imponerse, o sea, por insurrección, los sovietizantes y los separatistas, y luego mediante la falsificación electoral, etcétera, es una sociedad enferma porque, desgraciadamente, muchísima gente los apoyaba. No eran partidillos de más o menos, eran partidos que arrastraban masas. ¿Por qué? Pues porque había habido un proceso que lo he explicado nuevamente en el libro El PSOE y la historia de España, un proceso de descomposición de la idea de nación que venía ya del 98, del desastre del 98, y lo que surgió después de descrédito de la idea de España, descrédito de la historia de España, etcétera, etcétera, la leyenda negra y demás. Esto fue lo que enfermó realmente a la sociedad española, que estaba en trance, llegado 1936, estaba en trance de disolverse, de pasar a la historia, es decir, pasar a... o sea, convertirse en otra cosa, ¿no? Disgregarse o sovietizarse, ¿no? Sovietizarse significaba cambiar radicalmente de lo que había significado culturalmente e históricamente. Bueno, pues esto, digamos, para hablar un poco de esta cuestión, para entrar en materia. Decíamos en la sesión pasada que claro, el franquismo, primero, fue un régimen anómalo en Europa, es decir, se desenvolvió en medio de una hostilidad muy amplia y, sin embargo, la venció durante prácticamente 40 años, ¿no? O más de 41 años, o incluso 43, según como midamos el final, ¿no? Y esto indica que no se le puede juzgar pues con los 4 tópicos un tanto baratos que ha elaborado sobre él tanto la izquierda como el PP. O sea, requiere, digamos, un análisis mucho más profundo, ¿no? Decíamos que para empezar, pues esta capacidad de resistencia, pues nos hace pensar primero que si hay, que se puede aprovechar de ello, qué lecciones puede darnos, y al mismo tiempo planteábamos 3 preguntas: ¿en qué radicaba la fortaleza del régimen? ¿Por qué fracasaron las amenazas a él? Y si era realmente un residuo de los fascismos derrotados en 1945. Hemos tratado la primera parte, o sea, en qué radicaba la fuerza del régimen, que radicaba fundamentalmente en que la gran mayoría lo apoyaba, de una manera más o menos activa, pero lo apoyaba. La prueba es que la oposición era insignificante, exceptuando la comunista, que tampoco llegó a ser una amenaza muy grave, ¿no? Y decíamos que la segunda cuestión, ¿por qué unas potencias tan abrumadoras como las que habían barrido a Alemania, Japón e Italia, pues fracasaron ante un país pequeño como era España y a medio reconstruir y con un ejército anticuado, ¿no? Esta cuestión ha provocado muchísima tinta, ¿no?
y mayoritariamente se ha explicado por la Guerra Fría entre USA y la Unión Soviética, el que poco antes estaban aliadas, y claro, como el franquismo era anticomunista, pues USA se congració o se congració con ello, ¿no? Bueno, y eso hizo que USA e Inglaterra pues se mostraran comprensivas, y esa actitud habría permitido su subsistencia. Es decir, que la supervivencia del franquismo no dependió de su propia fuerza o de su propia política, sino de que se compadecieran de él, por así decir, USA e Inglaterra, ¿no? Y además, claro, como Franco ahí parece que no contaba nada, salvo que tenía buena suerte. Al parecer disfrutaba de una gran baraca, como decían los moros, ¿no? Bueno, tampoco esta explicación, igual que cuando atribuía la fortaleza del franquismo a la represión, pues tampoco esta explicación tiene mucha seriedad. Hacia el fin de la Guerra Mundial se dio por inevitable en la conferencia de Yalta que los tres grandes, USA, Unión Soviética e Inglaterra, pues liquidarían al régimen español, incluso invadiendo el país, pero muchos pensaban si no va a hacer ni falta, ¿no? Porque claro, el pueblo español está harto del régimen, quiere acabar con él, está viendo cómo Europa se libera, cómo los ejércitos de la ONU, de los ejércitos aliados, están al norte y al sur de España, cómo la ONU lo ha declarado un país paria, así que no habría falta ni siquiera, tendría que haber un levantamiento, lo que sea, de los españoles para acabar con el franquismo. Bueno, como vimos antes, esto era completamente irreal. La mayor parte de la gente no quería una situación que conduciría a una nueva guerra civil y no quería, desde luego, volver a lo que llamaban la democracia del Frente Popular, ¿no? Pero, sobre todo, el elemento fundamental fue que Franco hizo saber que resistiría a cualquier agresión. Esto parece que no significaba nada porque su ejército estaba anticuado, pero sin embargo significó mucho, lo significó todo, porque esa advertencia surtió efecto. Por una parte, claro, el ejército no habría podido resistir a una invasión con los tanques y los aviones de USA e Inglaterra, ¿no? Sobre todo de USA, ¿no? Y con eso contaban, por ejemplo, los monárquicos para imponerse, ¿no? No podía resistir, pero sí podía resistir algo, porque el ejército, aunque con armas anticuadas, pues era un ejército muy correoso, que había demostrado ya en la Guerra Civil una gran capacidad de resistencia, ¿no? Aunque es evidente que ante una invasión en toda regla sería vencido. Pero el resultado sería una guerra civil, como pasó en Francia, como pasó en Italia cuando fueron invadidos. Sí, sí. De Gaulle, precisamente, es curioso, De Gaulle se había jactado, después de Yalta, de que pronto borraría el anacronismo, le llamaba el anacronismo de Franco. Pero en pocos meses cambió de opinión. ¿Por qué? Dijo, una guerra civil en España sería una guerra civil en Francia. ¿Por qué? Pues porque no solo Francia, sino media Europa estaba en ruinas. Había unas desavenencias crecientes entre los vencedores y un gran peligro de que aquella situación de ruina, no solo física, también moral y también política, ¿no? Pues había un gran peligro de aquella situación ruinosa fuera aprovechada por Stalin, por los comunistas, ¿no? Así que en esas condiciones, un ataque a España resultaría muy arriesgado para los que lo intentaran. Su beneficiario, además, solo podría ser Stalin. Así que useños, ingleses y los propios franceses, aunque Francia estaba también medio en ruinas, ¿no?, pues tuvieron que pensárselo dos veces. Hay que recordar cómo estaba Europa entonces, en una situación de hambre,
de grandes desplazamientos de gente, vamos, de miseria tremenda, ¿no? La propia Simone de Beauvoir lo explica en sus memorias, como en Francia había una miseria enorme, y al pasar a España se encontró con que aquí había mucha más abundancia. Pues, en fin, estas cosas no se cuentan luego, se olvidan como si no hubieran pasado, pero fue así. Por lo tanto, los posibles invasores tuvieron que pensárselo muy bien. No era una cuestión tan simple como imaginan los que dicen que claro, por la Guerra Fría, etcétera, no. Fue la firme decisión de Franco la que disuadió una aventura que habría sido muy peligrosa para todos. El único que persistió en la aventura fue Stalin, con el Maquis. El Maquis fue una guerra de guerrillas comunista que pretendía reanudar la guerra civil a fin de expulsar de una vez a Franco. El único, pero claro, esto en aquellos momentos dejó de convenir a Inglaterra y a USA. Y fue una guerra en unas condiciones objetivas que parecían muy favorables, ¿no? Porque claro, en España el aislamiento provocaba hambre, provocaba, en fin, unas grandes estrecheces, la gente tenía que estar descontenta, pero a pesar de que la gente estaba descontenta con ¿cómo se llamaban? La cartilla de... Sí, la cartilla un poco, pero es que la cartilla era solo de algunos alimentos. Claro, había muchos alimentos que no estaban, por ejemplo, el pescado, en fin, claro, y muchos otros que no estaban racionados. No, con el extraperlo, lo que llamaban el extraperlo. El extraperlo, es verdad. Pero de ahí a estar descontentos a decir, hostia, esto no podemos resistirlo, tenemos que acabar con eso. No, eso no lo había, esa mentalidad no existía. Y decir, vamos a ir a otra guerra civil, eso ni de broma, para la inmensa mayoría, ¿no? Algunos sí querrían, ¿no? Pero 4 gatos, ¿no? El caso es que, por compararlo, en Grecia ocurrió algo parecido. Después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas, que también es verdad que tenían más fuerza que aquí, lanzaron una guerra civil, o sea, una guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas que llevó a la guerra civil, que era lo que pretendía el Maquis, ¿no? Y allí, claro, el gobierno griego, habría sido derrotado, así que intervino Inglaterra, mandó tropas allí, pero no consiguió acabar con la subversión. Así que tuvo que tirar la toalla y después intervenir USA. Y ya la intervención USA fue ya más decisiva, sí. Los comunistas fueron derrotados y aquellos, en fin, Grecia siguió otro rumbo, ¿no? En España, en cambio, no fue así. En España, a pesar de la hostilidad y el aislamiento internacional, el Maquis fue derrotado. Fue derrotado, en primer lugar, por la destreza con que fue perseguido, ¿no? Destreza militar, pero fundamentalmente porque no arraigó en las masas. O sea, no había masas que quisieran lo que el Maquis quería. Claro. Y esa fue la causa principal. Así que estas cosas no son tan simples como suelen decir. No, es que claro, USA Inglaterra por oponerse a la Unión Soviética, pues pensaron que Franco, aunque era un hijo puta, pero era nuestro hijo puta, como decían algunos. Sí, sí. No, de ninguna manera. La hostilidad de Inglaterra y de USA al franquismo persistió al final del régimen. Una hostilidad cada vez menos clara y menos dura, ¿no? Pero en aquellos momentos, durante muchos años, muy fuerte. O sea, derrotar al aislamiento llevó bastantes años, ¿no? Llevó hasta entrados los años 50. No fue cualquier cosa. Y ya digo, pues, hasta el final, ya digo, había una hostilidad pues muy clara contra el franquismo. Yo me acuerdo que oía la BBC cuando era muy joven, y la BBC pues era una emisora antifranquista, sí, realmente. Sí. Era una emisora como era la emisora Radio París, eran antifranquistas, ¿no? Y hacían propaganda antifranquista. Así que así fueron las cosas, ¿no? Y digamos que
Era un escándalo lo de la BBC, ¿eh? Sí. El Radio París era peor todavía, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la BBC lo hacía más finamente. Radio París lo hacía con muy poca finura, apoyaba a los comunistas y tal. La BBC no apoyaba a los comunistas, ¿no? Pero le daba... O sea, cualquier cosa que fuera contra el régimen estaba bien. Luego, hubo además otra cuestión, y es que ya cuando se definía la derrota de Alemania, pues Franco previó que la alianza entre anglosajones y soviéticos no iba a durar, no podía durar. Así que ofreció a Inglaterra colaboración para contener el expansionismo soviético. Bueno, pues esta oferta recibió un rechazo altanero e insultante, ¿no?, por parte de los ingleses y también de USA. ¿Cómo se les ocurría que, precisamente la idea, la carta que escribieron a Franco decía que si usted cree que la alianza, que el acuerdo entre nosotros y los soviéticos se va a romper, se está usted completamente equivocado. O sea, Europa va a entrar en una era de paz gracias al acuerdo entre ellos y nosotros. Claro, Franco decía, estos tíos son tontos, ¿no? Tuvo que decir algo por el estilo, pero tuvo que aguantarse porque lo que salía de ahí era el aislamiento, ¿no? Por eso, el año 1946 fue el año de más hambre en España, que el de más hambre después del hambre que sufrió el Frente Popular durante la Guerra Civil, que fue realmente causó más víctimas, ¿no? Y claro, por otra parte, USA, que no solo su ejército había derrotado a los nazis en Europa Occidental, pues en 1948 se estaba viendo que la situación en Europa era una catástrofe, ¿no?, y que aquello podía derivar a movimientos revolucionarios. Y por ello se organizó el Plan Marshall. Pero el Plan Marshall se negó a España. El Plan Marshall facilitó la reconstrucción del resto de Europa Occidental, con lo que España fue el único país europeo que se reconstruyó con sus propias fuerzas. Porque esto es lo notable y lo valioso y lo importante. España se reconstruyó con sus propias fuerzas sin la enorme deuda de todo tipo que tenía el resto de Europa Occidental con el ejército y las finanzas suseñas, ¿no? Y también indirectamente con el ejército soviético, porque si no es por las victorias soviéticas el desembarco en Normandía habría sido imposible, ¿no? Además, incluso en los años 40, la reconstrucción se hizo con notable éxito, pese a las dificultades, ¿no? Yo he explicado, tengo varios artículos recogiendo las cifras, las estadísticas de avance económico en España, ¿no? Avance económico, avance en la expectativa de vida al nacer, etcétera, ¿no?, que fue ya muy notable en los años 40, a pesar de las dificultades, ¿no? Pero el intento de someter a España por hambre, pues continuó en los años 40 y hasta entrados los 50. El cambio fue muy lento, desde luego, y se debió, por un lado, a constatar la fuerza y la firmeza del régimen, y por otra, a la necesidad de USA de establecer, en una España que tenía un valor estratégico fundamental, pues de establecer aquí unas bases militares, que ocurrían como en otros países de Europa, que sirvieran de contención ante una eventual agresión soviética. En aquellas condiciones, España colaboró a la protección de Europa Occidental. Las bases no solo beneficiaban, no solo protegían a España, protegían también al resto de Europa, aunque fueran useñas, ¿no?, porque USA era el único país capaz de enfrentarse a la Unión Soviética, eso estaba claro, ¿no? Así que fue un doble beneficio para USA y para España. Y no podía ser de otro modo porque, ya digo, ningún país europeo habría podido enfrentarse al Ejército Rojo, ¿no? Sí. La anomalía de que hablamos, la anomalía del franquismo en Europa, deriva de que el continente quedó partido en dos al terminar la Guerra Mundial. Allí se acabó, ya digo, la era europea.
Una parte quedó bajo dominio soviético y la otra bajo tutela useña. La parte bajo tutela useña, pues ya digo, estaba completamente endeudada a USA, que la había librado del nazismo y también de la expansión soviética, y además, ya digo, les dio la reconstrucción con el Plan Marshall, etcétera, ¿no? Y España es el único país libre de tal anomalía. Bueno, así que con esta explicación sobre por qué no invadieron España y por qué tuvieron que aceptar negociaciones y tratos, etcétera, pues que no tiene nada que ver con lo que suele decirse. No. Hay también otra cuestión. Efectivamente, España fue aislada, pero al final, porque incluso muchos diciendo que España era un país, era un estado paria, era un estado despreciado por los demás países, por la comunidad internacional, etc. No, mire usted, España llegó a tener relaciones con quien quiso, solo no las tuvo con quien no quiso, excepto con México, que España sí quería, pero los mexicanos, que debían tener algún miedo con el tesoro del Vita, a saber cómo fue aquello, pues se negaron. Pero los tuvo con la China comunista, en cambio no con la Unión Soviética, porque consideraban que la Unión Soviética había sido el factor principal en la prolongación de la guerra civil. Bueno, pues esto es. España tuvo relaciones con quien quiso y rechazó a otros con quien no quiso. La Unión Soviética o Israel. A Israel lo rechazó por dos razones principales. Una, que quien apoyó a España para salir del aislamiento fueron los países árabes y los países hispanoamericanos sobre todo, mientras que Israel lo rechazó, a pesar de que el franquismo había salvado a tantos judíos. Son cosas que ocurren, ¿no? Bueno, pues podemos empezar a tratar otro tema relacionado, que es el franquismo y los fascismos. Porque el otro tema clásico es decir que, claro, el franquismo en realidad fue un residuo de aquellos regímenes de Italia y Alemania, ¿no?, que fueron derrotados allí, pero aquí parece que no. Bueno, podemos definir los fascismos como movimientos político-ideológicos que tomaron forma en Europa a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra produjo, por una parte, una grave crisis del liberalismo y, por otra, produjo la Revolución Rusa de octubre y el primer régimen comunista de la historia. La crisis liberal pues fue resultado, la crisis que en principio una crisis moral y política, ¿no?, y luego crisis económica a partir de 1929, pues la crisis fue resultado de una guerra librada entre potencias fundamentalmente liberales y parlamentarias, y se agravaría con la Gran Depresión económica de los años 30. Mientras que el régimen soviético, que tenía un contenido muy universalista y mesiánico, ¿no?, pues este suscitó en Europa y otras partes del mundo unos empujes subversivos frente a los cuales pues muchas democracias liberales pues se mostraban impotentes, ¿no? En Europa esta situación provocó intentonas revolucionarias y gobiernos fuertemente autoritarios para hacerles frente. O sea, muchos gobiernos que no podían resistir la subversión comunista recurrieron a medidas excepcionales, que se suelen llamar autoritarias, pero en fin es una manera de decirlo, restringiendo las libertades democráticas, ¿no? Pero en Italia y en Alemania la reacción no fue meramente defensiva, sino que produjo una ideología que aspiraba a superar tanto a la democracia liberal como al comunismo. Y dado que el franquismo compartía esa aspiración de superar una y otra, pues podría identificársele como una forma de fascismo. Sin embargo, esa identificación sería muy precipitada. La doble superación del liberalismo y marxismo se haría en el fascismo italiano mediante la fórmula de Mussolini: todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. El Estado
se ocuparía de mantener la sociedad en orden y justicia, atendiendo especialmente a las capas obreras y campesinas, que se les consideraba explotadas económicamente por el capitalismo liberal y explotadas demagógicamente por el comunismo, y buscando la colaboración entre los obreros, el proletariado y el capital sobre un interés nacional que suponía un interés nacional, ¿no? Es una definición, la fórmula de Mussolini es una definición precisa del totalitarismo, en el que un partido ocupa el Estado y el Estado ocupa la sociedad. Pero es una aspiración que en Italia solo llegó a cumplirse muy parcialmente. Se cumplió en cambio en grado mayor en Alemania. Pero digamos que el reconocimiento de la propiedad privada en los dos países pues limitaba su alcance totalitario. En cambio, en Rusia, pues el totalitarismo fue prácticamente total. El Partido Comunista ocupaba totalmente el Estado ocupaba totalmente la sociedad, de tal manera que cualquier persona no podía tener un trabajo libre, su trabajo dependía del Estado, lo cual era una situación, me lo contaba un polaco, ¿no? Cuando hablan de dictadura en España, dice, mire usted, aquí en Polonia, si se le notaba a usted que era desafecto hacia el régimen, usted perdía el trabajo, porque usted dependía del Estado. Quien le daba trabajo era el Estado. Y por consiguiente se encontraba en una situación insostenible, ¿no? Tenía que depender de la familia, que a su vez era sospechosa, en fin, cosas de estas. Eso no ocurrió en España ni remotísimamente. Eso lo decía Julián Marías. En los años 40, Julián Marías, que era antifranquista, bastante antifranquista en general, aunque era mucho más respetuoso con la verdad, decía, claro, yo quería entrar en la universidad, no le dejaron y tuve que buscarme la vida. Pero claro, en España no se podía buscar la vida dando clases particulares, organizando una academia, de cualquier otra manera, porque la economía era básicamente liberal. Sí. Bueno, pues en el fascismo alemán o nacionalsocialismo, o nazismo es una expresión un poco que la inventaron los ingleses, un poco denigratoria, pero bueno, ha pasado ya, ¿no? Pero en fin era nacionalsocialismo, ¿no? Pues el fundamento ideológico era el racismo, basado en la superioridad atribuida a la raza blanca y dentro de ella al sector rubio o ario, ¿no? Era una superioridad que se fundamentaba en la hegemonía cultural, política, económica y militar europea desde finales del siglo XV. O sea, es decir, una época histórica relativamente corta. Hasta entonces Europa era una civilización que a nosotros nos parece mucho mejor, pero que no era superior ni técnicamente ni en muchísimos otros aspectos a otras civilizaciones que había, ¿no? La China, por ejemplo. El propio Islam en muchos aspectos era, bueno, en el siglo XVI España tuvo que luchar contra él porque estaba a punto de invadir Europa, ¿no? Y la invadió en parte. Bueno, el racismo recibió en el siglo XIX un aval pretendidamente científico de las teorías evolucionistas de Darwin. Es decir, estas teorías se prestan muy bien a una interpretación racista, ¿no? Aunque Darwin aparentemente no lo era, pero en parte sí lo era. Sí. Era una idea que se había extendido por Europa de una manera casi general. Incluso recordemos que en el 98, en la derrota de España en el 98, pues fue interpretada en USA como una prueba de la superioridad de la raza anglosajona sobre la decadente raza latina. Bueno, en el fascismo italiano la idea racista era mucho menor, porque se sentía heredero del Imperio Romano, y el Imperio Romano se extendía sobre pueblos y razas muy diversos. Y tampoco el fascismo italiano entendía a los judíos como los grandes rivales de los arios por el dominio del mundo, que es como lo entendía Hitler, ¿no? Y
Es más, antes, en plena guerra mundial, casi por presión nazi, pues el fascismo italiano emprendió medidas antisemitas contra los judíos. Pero hasta entonces había, curiosamente, en el partido de Mussolini, había un número de judíos superior a su proporción demográfica en Italia. Es que las cosas no son tan simples, ¿no? Y otro rasgo, evidentemente, España, pues, la España franquista, cuyo, digamos, modelo ideal sería el Imperio Español, pues era como el Imperio Romano, se extendía sobre muchas razas y pueblos muy diversos y, por supuesto, no podía entender el racismo al estilo nazi, ¿no? Y otro rasgo compartido por los fascismos, pero no por o menos por el franquismo, pues fue una concepción política muy jerárquica y muy impregnada de valores militares. Esto se debía eran las consecuencias naturales de sus aspiraciones a convertir a sus países en grandes potencias, irrumpiendo en una Europa en que las hegemonías inglesa y francesa pues ya habían quedado asentadas en principio después de la Primera Guerra Mundial. O sea, lo que provocó un aspecto de las dos guerras fue la irrupción, sobre todo de Alemania, en un sistema europeo que, por supuesto, a los ingleses y franceses les interesaba mucho consolidar, y trataban de consolidarlo. Esa irrupción, pues, necesariamente era bélica, ¿no? Y por eso sus fascismos, pues exaltaban mucho la jerarquía, el valor militar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en política exterior, pues Italia y Alemania chocaban con la hegemonía inglesa y francesa, franco-inglesa, ¿no? Y en el orden exterior, Mussolini, su proyecto era expandirse por una África que ya se habían repartido Inglaterra y Francia sobre todo, ¿no? Había también otro, Bélgica y Portugal, etcétera, pero sobre todo Francia e Inglaterra eran los países que dominaban dentro del continente africano, ¿no? Mientras que eso Mussolini, pero Hitler centraba sus aspiraciones sobre todo en Polonia y en Rusia, porque su colonización por Alemania haría de Alemania la potencia decisiva en el continente europeo e incluso en el mundo. Era su aspiración fundamental. Cuando hablamos de por qué Hitler invadió Rusia, hay una conversación entre Hitler y, ¿cómo se llamaba el finlandés? Mariscal Mannerheim. Mannerheim, en la que dice, hombre, realmente teníamos que invadir Rusia, pero me lo habría pensado más si supiera su potencia industrial. Son capaces de producir una cantidad de tanques que lo tenían un poco anonadado, ¿no? Entonces, efectivamente, la invasión de Rusia se produjo un poco sin pensarlo demasiado, pero era la idea crucial de Hitler ya en su libro Mein Kampf, o sea, mi lucha, pues ya lo explica. Ahora, eso no quiere decir que todo el tiempo y en todo momento estuviera obsesionado con esa idea. Al mismo tiempo, como pasa siempre con las grandes decisiones estratégicas, pues hay cambios, hay vacilaciones, hay dudas, ¿no? Pero básicamente esa fue la razón por la que invadió Rusia. Rusia era la gran extensión llena de inmensos recursos naturales que sería colonizada por los alemanes y harían de Alemania la gran potencia, ¿no? Esto era, y si no se entiende, ¿no? Bueno, pues los fascismos hay que reconocer que alcanzaron un respaldo popular muy amplio. Y por otra parte pasaron por la historia de Europa como un relámpago, ¿no? El italiano duró 22 años, desde su toma del poder a finales de 1922. Tomó el poder de una manera incruenta, o sea, sin sangre, en la marcha sobre Roma, mientras que el alemán solo duraría 12 años, o sea, la mitad prácticamente.
desde la subida de Hitler al poder en 1933, por medios formalmente democráticos. Bien. Mussolini gobernó de forma básicamente democrática hasta principios de 1925, en que se consolidó su dictadura. Pese a su breve duración, sus concepciones del mundo y del hombre pues se asentaban, tenían unas raíces profundas en el pensamiento europeo, sobre todo a partir de la Ilustración y del siglo XIX. En el nacionalsocialismo influían mucho las visiones de Schopenhauer del mundo y del hombre mismo como producto de una voluntad suprarracional o irracional, y también la moral nietzscheana del superhombre, basada en el darwinismo, o en una interpretación del darwinismo, el hombre capaz de crear sus propios valores y de gobernarse por ellos, siguiendo las leyes de la naturaleza y contra la moral del esclavo que él consideraba propia de la religión, especialmente de la religión cristiana. El fascismo italiano pues incidía menos en interpretaciones filosóficas generales y se asentaba más bien en filósofos críticos de la democracia liberal y analistas del poder, como Giovanni Gentile o el economista Vilfredo Pareto y otros. El fascismo italiano tenía un buen número de intelectuales muy interesantes. No era una cosa así un poco de locos, ¿no? Ni mucho menos. Un rasgo común a los fascismos fue también la importancia que se concedía al jefe inspirado, a Hitler y a Mussolini. Lo cual, esto como sistema suponía una debilidad, porque esa importancia del jefe nacía de la situación de crisis y de la sensación de derrumbe moral y luego económico de las sociedades europeas de la época. Eran las circunstancias en las que podían surgir, a veces surgían, algunos dirigentes capaces de orientar a las masas con seguridad mesiánica y en los que grandes partes de la población depositaban pues una fe incondicional. Churchill llegó a decir que si Inglaterra se viera en una situación como la que estaba Alemania en aquella época, pues le habría venido bien un Hitler, ¿no? Una frase muy parecida. Sin embargo, esos líderes, cuando se llega a una situación más normalizada, pues sobran. Por lo que, una vez superado el momento de crisis, el sistema fascista difícilmente encontraría sucesores. En el caso de España, pues el dirigente carismático Salvador fue Franco, pero aún en esto son las diferencias entre él y los otros son de fondo. Él era un militar profesional, al servicio primero de la monarquía y luego de la república, y Hitler y Mussolini eran líderes revolucionarios salidos del pueblo, por decirlo así, ¿no? No salían de las capas altas de la sociedad. Franco estaba en clase media alta, ¿no? Así que, ¿en qué podía parecerse el franquismo a los fascismos? Bueno, pues como hemos dicho, el franquismo proviene de una crisis moral y social profunda, como en el resto de Europa, aunque con fuertes particularidades. Y comparte el propósito de superar las ideologías liberal y comunista. Pero en cuanto al modo de superar comunismo y demoliberalismo, pues las diferencias son totales. El franquismo nunca pretendió absolutizar el Estado al modo italiano, y menos todavía al modo alemán. El Estado franquista nunca fue socialmente absorbente, fue relativamente pequeño. Es más, mientras después de la Segunda Guerra Mundial el liberalismo se reformaba, haciendo crecer enormemente el Estado, y además vulnerando así el principio liberal de un Estado mínimo, pues en España permaneció reducido. O sea, en cierto sentido fue un Estado más liberal, aunque parezca una paradoja, ¿no? Sí, sí. Y también, pese a cierto intervencionismo estatal, pues el respeto a la propiedad privada era mayor que en los fascismos. Por eso ya digo, el filósofo Julián Marías, que no era nada franquista, consideraba que la economía del franquismo era liberal, ¿no? Y aún menos relación con los fascismos tiene el tipo de gobierno, que en los fascismos era de partido único. En España coexistían 4 partidos, aunque no se llamaran oficialmente así, sino familias. Esta idea de que era un régimen sin partidos, pues
hay que revisarla, a ver qué se entiende por una cosa y otra, ¿no? Lo que quiere decir es que los partidos no competían entre ellos en elecciones, sino que eran arbitrados un poco por Franco, ¿no? Estos partidos, el tradicionalista o carlista, el falangista, el católico y el monárquico exliberal, que venía de la Restauración, eran estos cuatro. El falangista era el más similar al fascismo italiano y predominaba en el movimiento nacional. Pero el movimiento nacional no era un partido único, era un simple ministerio, un ministerio poco financiado que tenía sus presupuestos, no era cualquier cosa, pero tampoco ocupaba el Estado ni remotamente, ¿no? Y con familia, nos quedan 3 o 4 minutos, don Pío, ¿eh? Sí, bueno, y de los cuatro, el más importante fue sin duda el católico. El católico, Partido Católico heredero de la CEDA, de la República, que era a medias democristiano, y que en sus rivalidades con la Falange llevó casi siempre las de ganar. El régimen nunca se proclamó falangista o carlista o monárquico, aunque decidiera luego volver a la monarquía, sino católico, invocando la doctrina social de la Iglesia. El catolicismo era además el único lazo de unión entre los cuatro partidos, porque entre los cuatro partidos no se llevaban muy bien, pero todos eran católicos y todos respetaban a Franco, ¿no? La autoridad de Franco, ¿no? Y el catolicismo por sí mismo ya aparta al régimen decisivamente de los fascismos, porque los fascismos mantenían una actitud distante y a veces hostil hacia la Iglesia, sobre todo el nazismo, ¿no? Y por más que el franquismo cultivó cierto estilo militar y por algún tiempo reclamó territorios en África, pues nunca fue militarista, ni los presupuestos militares tuvieron un peso excesivo en la administración, excepto en momentos de serio peligro, como al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La abstención en la Segunda Guerra Mundial indica claramente un cálculo prudente en el aspecto militar, sin que demostrara nunca el belicismo que se achacaba a los fascismos. Tampoco aspiró a una hegemonía en Europa, al modo de Alemania, o menos acentuadamente de Italia. Y estas diferencias, junto con las ideológicas, pues están en la trastienda de la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al racismo, ya digo, era inexistente, toda vez que el punto clave de la ideología franquista era su hermandad con el ámbito cultural hispanoamericano, ¿no? Que es racialmente muy variado y muy mezclado, ¿no? Y durante la Segunda Guerra Mundial fue además de los poquísimos gobiernos que prestaron ayuda a los judíos por razones humanitarias, mientras que los anglosajones se desentendían del problema. Bueno, lo podemos dejar aquí, porque este tema es muy interesante y ya seguiremos hablando un poquillo de ello. Bueno, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia, don Pío. Muy interesante todo lo que aquí tratamos, por eso pedimos la ayuda de todos nuestros oyentes para poder continuar con el programa. Exactamente, porque tenemos un problema económico serio, ¿eh? Pues ahí lo dejamos, don Pío. Le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Gracias.